Buenas tardes, mi gente. Bueno, hoy estamos aquí, buenas tardes, hoy estamos aquí con Jairo Ramírez, escritor, poeta, ensayista, cantautor, ahora filósofo, maestro y artista marcial, el hombre del taekwondo. Dime, Jairo, ¿cómo te sientes y cómo va tu estadía por Europa? Todo bien, todo bien. Me han recibido bien, no me han sacado a palo los ingleses. Una cosa, este es tu segundo libro ya, Ser y Muerte. ¿Por qué el título de Ser y Muerte? Un poco parafraseando a Martin Heidegger con Ser y Tiempo. Sí, bueno, a Heidegger, Ser y Muerte, Ser y Tiempo, y a Sartre, El Ser y la Nada, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo entiendo que esos dos títulos están mal, el título de Sartre y el título de Heidegger, porque yo creo que el tiempo es inexistente y la nada, según como Sartre la plantea, no creo que tenga razón en eso. Entonces, yo dije, bueno, hay que hacer un libro ya más actualizado a la fecha, no con la Segunda Guerra Mundial tan reciente y la Primera Guerra Mundial, porque Heidegger publica Ser y Tiempo en 1927 y Sartre creo en 1943, El Ser y la Nada. Entonces, por ahí parte la idea de no tanto de remodelar, sino, vamos a decir, corregir muchos errores que yo encontré en esos libros y venir con mi propia filosofía y lo que yo tengo que brindar en ese aspecto. Jairo, cuéntame de tu experiencia, y este es tu segundo libro ya, tu ópera prima fue un libro de cuentos. Cuéntame de tu experiencia escribiendo ahora filosofía y escribiendo filosofía desde Inglaterra. Tu primer libro fue aquí en Estados Unidos. Cuéntame un poco de ese contraste que pudiste ver escribiendo libros de filosofía de Inglaterra y tu primer libro de cuentos desde New York. Cuéntame ese contraste que tienes ahí. Bueno, fue bien diferente porque no vivo en Londres, vivo en una parte, vamos a decir, por Oxford, y es como más campo, más tranquilo. Y creo que esa soledad, esa tranquilidad me ayudó a poder decir todo lo que yo quería decir en ese libro de filosofía. Y es muy diferente, como tú sabes, porque tú escribes también poemas y todo eso, escribir ficción que escribir un libro de ensayo, de no ficción. Aunque tú me dijiste la primera vez que hicimos el en vivo, que por qué si tú me conociste haciendo ensayos y Y, eso, y yo publiqué primero un libro de cuentos, de de ficción. ficción, correcto. Sí, sí. Pero sí, es diferente, pero se puede hacer, se puede hacer. Fue una conversación que tuve contigo, me contaste que este libro lo editaste tú. El primero yo sé que te lo editaron la gente de Dominican Writer. Un saludo Mm, para Angie, está sí. haciendo un gran trabajo en la comunidad. Oh, Angie, También, claro, 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 claro. también, o sea, ¿por qué te motivaste en esta ocasión a editarlo tú mismo y no pasárselo a otra persona para que hiciera el trabajo? Sí, el primer libro eh, fue coeditado, el libro de cuentos. Yo se lo di a un editor y el editor hizo, vamos a decir, unas correcciones y luego yo lo terminé de editar. Me imagino, porque sabes, como era el primer libro, no estaba tan seguro y no quería que tuviera muchos errores y todo eso, pero luego que yo vi lo que él hizo, digo yo, bueno, pero yo pude hacer eso. Digo yo, pero no fue sin menospreciar, claro está, porque fue un buen trabajo que él hizo, pero yo dándome cuenta y estudiando y aprendí de él también lo que él hizo. Y digo yo, bueno, voy a investigar sobre la edición y me voy a preparar para eso, para yo editar mi propio libro. Así surge la idea de editar Ser y Muerte, pero también un poco con, vamos a decir, con, con el plan de que no se me cambie nada, de que yo diga lo que yo quiero decir como yo quiero decirlo y que la gente lo reciba como yo he pensado que debe recibirlo. Jairo, entrando ya de lleno en el libro y un poco en los temas filosóficos, ¿tú crees que es posible encontrar un método definitivo para abordar cuestiones filosóficas o la filosofía es intrínsecamente un no método? O sea, no hay método. Sí, cuando yo abordo el tema pues tú te refieres al título Nuestro método, no método, Exactamente. es porque si lo vemos de una forma, vamos a decir, universal, no hay realmente un solo método que un escritor
utilice para hacer filosofía. No solamente fenomenología, no solamente es la deconstrucción de Derrida, por ejemplo. Todo se resume a una sola cosa, si tú te das cuenta, se resume al pensamiento. Se resume a que tú tienes que pensar, analizar y filosofar los temas, independientemente de cómo tú lo hagas. Entonces, no creo que haya un método que tú puedas decir, bueno, ese es el método mejor para hacer filosofía. Es un poco como las artes marciales. Como no hay, creo, una arte marcial que es mejor que la otra. Depende del artista marcial, de cómo la utilice. Eso es lo que sucede. Pero yo quise hacer eso porque, en parte, se tiende a poner de lado lo que es la literatura, los poemas, los cuentos, las novelas, y se ha hecho filosofía, la filosofía clásica, vamos a decir, obviando eso. Como que no podemos encontrar filosofía tú viste que hablamos de Kafka, de Dostoyevsky, y así sucesivamente. Entonces, eso no me parece bien. Yo creo que existe filosofía en todos lados y hay que traer esa filosofía de la literatura. Ya que tú mencionas que existe filosofía en todos los lados, me gustaría abordar un poco el tema de la filosofía en la sociedad y cómo eso influye en el pensamiento, en tu pensamiento y cómo tú percibes la realidad, o sea, cómo la filosofía afecta la percepción que tú tienes de la realidad o influye. Tú me haces recordar de un profesor que yo tenía en la universidad en Santo Domingo. Él no era profesor de filosofía, pero él le gustaba la filosofía. Era profesor de informática, ingeniería de sistemas, programación. Y me dice, Jairo, lee filosofía, que la filosofía te quita esa telaraña que tú tienes en el cerebro. Y esa frase como que se me quedó. Y digo, ¿cómo que te quita esa telaraña? Entonces, la filosofía, en la medida en que uno la lee, avanza y reflexiona sobre lo que uno lee, puede ayudar tanto como defienden los matemáticos la matemática, de que todo lo que tú ves es matemático, tú estás haciendo matemática, estás viendo geometría en la medida en que tú te mueves por el mundo. Entonces, eso afecta a un individuo, pues, puede ser de forma positiva, pero si no tiene cierto dominio de conceptos filosóficos o vive la vida sin filosofía, también eso puede afectar la percepción de la realidad, porque la filosofía lo que quiere es abrirte los ojos ante lo que sucede en el mundo, ante los gobiernos, las religiones y todo eso que te quiere controlar. Entonces, la percepción de la realidad de una persona está bien condicionada o muy condicionada por este tipo de cosas que existen en el mundo, ya sea una religión, un gobierno, incluso hasta vamos a decir, un equipo de béisbol o de básquetbol. Jairo, tú mencionabas sobre los conceptos filosóficos, entonces vamos a entrar aquí. Que en qué medida la transparencia del lenguaje nos ayuda a comprender algunos conceptos filosóficos complejos a nosotros. Sí, eso viene, sí, del título La transparencia del lenguaje que está en el libro. Yo escribí sobre eso porque mencionábamos a Heidegger y a Sartre, también está Kant, filósofos que escriben de una manera bastante oscura. Entonces, para ponerte un ejemplo, Heidegger dice, a través de la ontología haremos una deconstrucción fenomenológica del Dasein, de sus posibles posibilidades y de la posibilidad que impide esas posibilidades del Dasein. Así te escribe Heidegger. En vez de decir, vamos a repensar al ser y a la muerte. Eso fue lo que él dijo. A través de la ontología, el estudio del ser, una desconstrucción fenomenológica, el estudio de los fenómenos, la construcción, un método para llegar a eso. El Dasein, que es el ente, el ser humano, y la posibilidad que impide todas las posibilidades del ser humano, que es la muerte. Eso es todo lo que él ha dicho, pero lo ha dicho de una forma tan oscura que no es bien accesible a todo el mundo. Bien, yo digo también en la transparencia del lenguaje. Estoy tratando de responderte a la pregunta diciendo más o menos lo que yo hice sobre eso y al final quizá hay una respuesta sobre eso. Y porque esa transparencia, yo decía que a veces se va a dificultar, no por la intención del autor, en este caso yo que escribí ese libro,
sino por la profundidad del tema. Cuando hablamos de la nada, hablamos de la totalidad, hablamos cuestiones tan sensibles para muchas personas como la religión, Dios. El tema va a tomar cierta profundidad que es posible que se dificulte el entendimiento, pero no creo que sea imposible. Si uno vuelve y lee y lo lee repetidamente, puede entenderlo. Entonces yo creo que ya en el 2023, en este siglo, la filosofía debe hacerse de una forma un poco más clara. No hay por qué estás usando esa oscuridad. Sí, pero también tenemos el tema ahí de que la limitación del lenguaje, por eso yo le digo a muchas personas, enfóquese en leer, porque el que lee se abre un mundo, se abre Ujú. universos, porque, o sea, tú adquirir una palabra nueva es adquirirte un universo de posibilidades y no limitarte, o sea, el que conoce que tiene poco vocabulario se limita mucho a ciertos espacios, porque no puede salir de esos espacios. Sí. Pero entonces, vamos a volar un punto que yo creo que para mí es uno de los puntos más Pero interesantes que antes que tiene tú, el libro. antes que tú sigas haciendo un paréntesis, se dificulta, no quiero decir con esto, yo lo menciono en el libro, que no se pueden leer, que no se deben leer esos escritores. Yo creo que sí, hay que leer a Sartre, hay que leer a Heidegger, hay que leer a Kant, pero yo también digo, quizás porque no es fácil expresar en palabras sencillas muchas veces conceptos filosóficos profundos. Eso es entendible. Y si el escritor no pudo o fue porque esa fue la única forma que pudo expresarse de la forma que quería hacerlo, no por eso no es que no se debe leer. Hay que tener eso pendiente de que a veces explicar conceptos filosóficos profundos de una forma sencilla requiere lo que tú dijiste, requiere de lectura, requiere de reflexión, hasta que uno llegue a un punto que uno puede decir, oh, esto yo lo puedo decir de cierta forma y es más sencillo. No, porque entonces ahí también entra la parte de nosotros como lectores, de tratar de buscar una forma de entender y tampoco asociarnos al lenguaje que está usando el escritor. Yo creo que eso es parte esencial que nosotros debemos hacer como escritor, Sí, tratar de leer cosas que a ciertos puntos se nos dificulten para tratar de ganar lenguaje, porque si no nos vamos a quedar siempre en el mismo vocabulario y en el mismo nivel. exacto, claro. Va ahora sí, entramos al tema de la metafísica, Jairo, un tema bien interesante en el libro, y de ahí me surgió una pregunta, o sea, ¿cuál es la relevancia de la metafísica en la búsqueda de una comprensión profunda del ser y la existencia? Lo primero es que yo traigo una metafísica física. Es una metafísica que afecta al mundo físico. No sé si eso se entiende bien, pero vamos a decir un ejemplo, los celos de una persona, el no poder controlar sus emociones, el pensar en que, como dicen los estoicos, si tú piensas en que algo te va a pasar antes de que te pase, tú sufres dos veces. Estás sufriendo ahora y vas a sufrir cuando te pase también. Entonces dicen ellos, mejor aguanta y deja que pase lo que pase y luego entonces Y tú después sufres. tú Si sufres, y es después porque, tú sufres. exacto, si eso es lo que tú quieres. Entonces, no es una metafísica como la de Aristóteles y así, sino se une mucho al concepto de la nada. Eso que hablamos de la nada, que la nada no es solamente que es una nada, porque si existe el concepto, es porque existe la posibilidad y existe una existencia, aunque sea alterna, a esa nada. Como dice Aristóteles, la nada es ese lugar donde se pueden colocar las masas. De que tú no estés en ese lugar no significa que no exista la posibilidad de que tú puedas ocupar ese espacio. Entonces la nada no es una nada, nada es algo que está esperando ahí a que sea Ocupado. ocupada. Exacto. Entonces, pero ¿tú crees que puede la humildad, la disciplina y la paciencia ayudarnos a alcanzar una comprensión más profunda de la filosofía y la vida? Claro, yo no estoy de acuerdo con los filósofos que dejan como las virtudes de lado. Yo creo que hay que volver a, a los griegos, los presocráticos, Sócrates, Platón, porque aunque ellos cometieron muchos errores, Platón cometió algunos errores en la República, pero por lo menos se
enfocaban en virtudes, en qué es ser justo, qué es la felicidad, qué son todas estas cosas que uno toma como por sentado y que ahora mismo en el mundo, cuando hablemos de la autenticidad, se confunde felicidad y dinero, se confunde felicidad y fama, se piensa como que la fama es felicidad, no, la fama es la fama es lo que es la fama. Y eso está más claro porque muchísimos famosos se han suicidado. Entonces, si una persona feliz supuestamente no, eh, o que debería por lo menos querer vivir, no vive o decide suicidarse, Se entonces desvive. significa que exactamente que no es por dinero ni es por fama, es por otra cosa. Entonces, vamos back and forth ahora con el tema de la nada, que me lo volé a hacer. ¿Qué significado, hablaste un poco sobre eso, se le puede atribuir a la nada y cómo eso puede influir en nuestra existencia? Bueno, el significado es el mismo que hablábamos que dice Aristóteles, pero influye en nuestra existencia en la medida de esa forma metafísica que hablamos, en que uno se percata de, de sus emociones, trata de controlarlas y esos pensamientos que uno piensa, pensamiento quizás a veces negativo, no me va a ir bien en este examen, no me va a ir bien en esta cosa. Ya, eso es una nada, porque a ti todavía no te ha ido, no es que no te ha ido bien, es que ya tú estás pensando que no te va a ir bien. Tú te estás preocupando por algo que no existe, una nada inexistente que cobra sentido en el momento en que te afecta. Por eso digo, esa nada y esa metafísica es de una forma física porque afecta al ente, al ser humano. Sí, pero es una La nada segunda, que la hasta, segunda, la espérate, segunda, es, sí, es una nada que hasta cierto punto existe en un futuro que tú no puedes tocar, en un futuro que tú no existe todavía. en un futuro inexistente, claro, porque también el tiempo es inexistente. Uno nunca llega al futuro o toca el Va- pasado, eso no Ya existe. que menciona tiempo, yo creo que es bueno entonces entrar al tema de cuál es la naturaleza del tiempo y cómo su caducidad afecta nuestras acciones, decisiones. Y mucha gente tiene una forma, yo mismo, o sea, yo no celebro mi cumpleaños porque yo digo, coño, yo estoy caducando. O sea, cada vez que pasan 365 días, yo estoy caducando. Yo no tengo que estar celebrando que me queda menos tiempo aquí en la tierra. Entonces, ¿tú me puedes abordar un poco sobre ese tema? Es un año menos que estás cumpliendo, ¿verdad? Pues, No un año más, no un yo no año, lo voy a no celebrar. un año más. El tiempo, por eso yo dije que el libro ese de El ser y el tiempo de Heidegger, Being and Time, tiene esa parte, no voy a decir que es un error, pero voy a decir que era innecesario porque él le dedica más de 100 páginas al tiempo en el libro. Entonces, eso no existe el tiempo. Yo tengo un cuento, creo que está en el libro, es en ficción realidad, que es el tiempo quien cuenta la historia. El tiempo cuenta la historia y hay un señor que el mundo va retrocediendo, en vez de tú encaminarte hacia la muerte, tú te encaminas hasta tu nacimiento y ahí te desapareces antes de nacer. Pero hay un señor que se encamina de forma normal, pero el tiempo no puede ver lo que ese señor ve, el tiempo va en retroceso. Pero ¿qué sucede? Cuando ya se termina todo, el mundo caduca, el tiempo dice, me tendré que dedicar a otra cosa porque yo era una vaga ilusión que los humanos me utilizaban con la idea de reunirse en algún lugar a la misma hora. Si no existe el planeta, existe el tiempo. ¿Dónde queda el tiempo? El tiempo es una invención humana para poder, lo que decimos, vamos a reunirnos a las 5, pero no es que el tiempo es algo que existe como realidad. ¿Y cuál fue la otra parte de la caducidad? La parte de cómo esto afecta al momento de nosotros tomar decisiones. Un ejemplo, yo fui temprano al gimnasio, digo yo, hoy. Si hago Ah. pierna hoy, voy a durar 2 horas y media, pero tengo que reunirme con Jairo a las 12. Déjame hacer hombro y salgo más rápido. No, la realidad de ahí, el tiempo afectando las decisiones que voy a tomar.
porque Claro, existe la caducidad de la cosa. sí, Vengamos sí. el tiempo con la caducidad, digo, espérate, tengo algo con Jairo a las 2 y eso ya está caducando. Y si duro más de cierta hora, no podré estar a tiempo, pero es que va a caducar ya. Sí, eso de la caducidad viene porque hay una parte de Heidegger que dice que somos un ser para la muerte, pero yo pienso que sí, que él reconoce que somos un ser para la muerte en cuanto que reconocer eso, que tú eres un ser para la muerte, eso te hace un ser auténtico. Y yo digo que sí, eso es parte de la autenticidad, pero no es que somos tiempo, no es que somos solamente algo que transita el mundo y como tú dices, hace planes para poder hacer lo que tiene que hacer, sino somos caducidad, porque todos nos encaminamos hacia la muerte, queramos o no. Esa es la parte, ahí se vincula todo con la muerte, de que lo que tú dijiste no es un cumpleaños más, es un cumpleaños menos. Quizás la gente pensará una forma pesimista de verlo, pero esa es la realidad, esa es una verdad absoluta de que nos vamos a morir. No es que con esto usted se va a enfocar todo el día y se frustre o solamente piense en la muerte, sino que hay que tenerlo presente, somos caducidad. Quizá eso nos lleva a esa humildad que tú estabas hablando. Cuando uno se da cuenta de que uno no es más especial que los demás, de que uno muere como cualquier otra persona, eso lo hace uno quizá un poco más humilde. No, totalmente. Yo creo que la muerte siempre, mi madre decía que la muerte es lo único que uno tiene seguro desde que uno nace. Uno sabe que ese día le va a llegar y que esa caducidad de tu cuerpo está ahí. Sí. Pero yo creo que uno de los temas más álgidos del libro y que más va a dar de hablar es el tema de Dios. Vamos. Jairo, para ti, ¿qué implicación tiene la existencia de un ser supremo o Dios en nuestra vida? ¿Y cómo eso afecta o la comprensión que nosotros tenemos del mundo? Y por ahí mismo, ¿tú crees que es posible encontrar evidencia de la existencia de Dios a través de la filosofía o es un tema que trasciende el ámbito humano? Vamos con la primera parte. Afecta en todo, en cómo afecta la vida de un ser humano. La afecta en todo porque muchas veces las religiones están tan centradas y tan mezcladas con la cultura de ciertos países, no solamente el país de nosotros, República Dominicana, sino muchísimos países. Y la afecta bastante y eso rige como una persona se conduce por el mundo, ya sea que sea bondadosa o no, pero para añadir un poco esa última parte de tu pregunta, es, es una vaga ilusión eso, es una ilusión. Y de cómo encontrar respuestas para Nadie puede decir, yo digo en el libro, no se puede asegurar la existencia de Dios, tampoco se puede negar la existencia de Dios. Pero si tú tienes que elegir una, de asegurar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios, yo creo que hay que irse por la parte de negar la existencia de Dios. No como un ateísmo, pues yo no soy partidario ni del ateísmo, del agnosticismo, el panteísmo, porque yo creo que el tema de Dios es un tema que supone una nulidad, de que no hay respuesta sobre eso. Pero la respuesta que podemos encontrar, y yo lo hago en el libro a través de la filosofía, es que en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta gente murió? Y Dios no apareció por ningún lado. No, no, o en la misma cruzada de la Iglesia Católica en la Edad Media, que le hicieron en Exactamente, nombre de Dios, porque él no vino y dijo, güey, espérate, yo no tengo nada que ver con eso, exacto. esos son ellos, deslígame de ahí. Exacto, yo hablo de Abraham, Abraham, el padre de la fe, que Dios le dice, detente, Abraham, no mate al niño. Y digo yo, pero ¿y qué tipo de Dios le dice a su padre que mate a su hijo? O sea,
cuestionando la fe. O sea que Dios, si Dios existe, es un dictador. El hombre mata cuando le da la gana, eso lo dice todo en la Biblia. Porque entonces las personas se refugian en que, bueno, Él lo creó todo, Él puede matarlo todo. Oye, eso. Entonces las personas están diciendo, lo que tú decías de cómo moldea las vidas, de que si tú tienes un hijo o una Tú niña, tú, lo puedes puedes matar. tú lo puedes matar porque tú lo creaste. ¿Entiendes la ignorancia de eso? Y No, yo pero quiero... entonces el tema de Dios, disculpa que te interrumpa, es que es un ser caprichoso, porque crea a Lucifer, pero se iba a convertir, porque él es omnipotente, omnisciente. Entonces, pero él dejó que Lucifer se les revelara. Entonces, luego lo destierra y lo usa para atormentar a los seres humanos. Niños, ¿cómo tú vas a usar a una de tu creación, a tu creación más buena, Lucifer, el ángel más bonito, más precioso, para mandar al infierno para que luego atormente a los seres humanos, que es tu creación, y a aquellos que te son fieles? No, la razón por la cual la Biblia, el Corán y todo libro religioso tiene errores y es inconsistente, se equivoca a cada rato, se contradice, es porque fue creado por humanos. No sé de dónde sale eso, de que los 10 mandamientos y todo eso se le dieron a Moisés. Eh, ¿Cómo te digo? Está bien y quizás se pueda dejar en el mundo como ficción. Y hay muchos escritores, aunque si tú me preguntas, mi opinión personal es que se elimine la religión. Las religiones hay que eliminarlas inmediatamente. ¿Cuántos niños violaron los sacerdotes y los curas en Boston? Hicieron una película que se llama Spotlight. 2000 y pico de casos de niños violados. Entonces, si tú sigues una religión así, tú lo que me estás diciendo a mí es que tú apoyas eso. Tú tienes que hacerte cargo de eso. Tú tienes que hacerte cargo de lo que tú dijiste de las cruzadas, la gente que mataron en las cruzadas. Tú tienes que hacerte cargo de cuando la, creo que fue, bueno, el cristianismo ayuda a Hitler también a obtener el poder, porque la gente piensa como que Hitler llega al poder simplemente por Hitler y Por se ve ser a Hitler como Hitler, solamente porque él era esa, Hitler y ya. exactamente. No, 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 no. Eso fue unas organizaciones que lo ayudaron y lo llevaron ahí. Entonces, usted puede ser cristiano y todo eso, pero es bueno que se entere de qué es lo que hace su religión, qué es lo que ha hecho a través de la historia, y que no existe una prueba contundente de la existencia de Dios. Eso está claro. Pero mira, yo creo que estoy un poco de desacuerdo ahí con el tema de eliminar la religión. Yo creo que sí debe ser un poquito más controlada porque las religiones tienen un poder grandísimo Mm, a nivel estatal. Nuestro país, República Dominicana, la Iglesia Católica controla el gobierno porque son mayoría y lo que dice el padre, fulanito, por ahí vamos a votar. mm. Todo, pero yo creo que hay muchas personas que hoy no se han desvivido por un tema de mantener esa fe de que yo sé que yo voy a mejorar, o sea, yo tengo cáncer, no voy al médico, pero yo sé que Dios está ahí, que Dios me va a sanar. Mm. Entonces esa gente se mantiene como que en esa esperanza y yo creo que eso es un poquito bueno para la humanidad necesita esperanza y yo creo que esa esperanza yo la encuentro a través de esa religión, que para mí, un poco estúpido tú decir, yo no voy a hacer nada porque Dios va a proveer. Coño, pero haz Eso algo por no. ti, haz Eso algo no por funciona. ti. No, no, no. Existe la excusa de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso está todo planificado para ayudar a Dios. Siempre Él queda bien. Siempre Dios queda bien. Como quiera que tú lo pongas, Dios queda bien. Mira, eso que tú dijiste, y me gusta eso que tú me dijiste, que me dices, no estoy de acuerdo contigo, eso está bueno, me gusta. Eso es algo que muchos religiosos no pueden hacer. El tener una conversación con alguien que no está de acuerdo con ellos. Y lamentablemente, si tú vienes a una conversación sobre religión y sobre Dios, y tú dices, bueno, esto es lo que es, y así se quedó, pues tú no estás abierto a ideas. Tú no estás abierto a, a que yo te diga mi argumento, o a que tú me digas un argumento. Hay gente que ni siquiera tiene un argumento sobre su posición sobre Dios. Simplemente creen porque nacieron en un hogar cristiano, No, que la religión se no es un criaron. dogma, yo siempre lo digo, o sea, si hace
1492, Colón no había llegado, el barco se había quedado medio camino, nosotros estuvimos rezando aquello, a Yucaú, a Tabé, a Tuey. Eso es otra cosa. La gente te dice, bueno, vamos a O sea, decir, ¿cómo yo sé que mi Dios es el verdadero y no el tuyo? That's fucked up. ah, también, muchas contradicciones. También la gente dice, no, no vamos a hablar italiano en Latinoamérica, pero vamos a agarrar la religión italiana, esa religión que viene de Italia. Entonces, ¿qué te digo? Hay mucha contradicción en eso. Sobre lo que tú dijiste de que ayuda a la persona en una forma positiva a tener fe para encontrar quizás una salida en un momento desesperante. Eh, eh, yo diría que es más o menos aceptable un 50%. Está bien, si, yo no me voy a oponer a algo que te ayude o que te esté ayudando, pero lo que yo me voy a oponer es a no descubrir la verdad. Y cuando tú haces eso, cuando tú te adhieres a una religión, la religión enseguida mata tu pensamiento crítico, tú no puedes pensar, todas las respuestas están dadas. ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿Quién proveerá? Dios. Dios. ¿Quién va a trabajar? Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me fue bien? Dios. Entonces, ya no hay que hacer nada. La gente lo que me imagino que se puede dedicar a morirse si quiere, porque ya está todo resuelto, no hay que investigar nada. Dios tiene todas las respuestas. No, y tú sabes que, volviendo al tema de morirse, bien interesante. Tú sabes que la muerte y el tiempo, esas son las cosas como favoritas de Dios y la religión para controlar a los seres humanos. Si tú te mueres y tú no estás en la religión, te vas para el infierno. O sea, el tema de la muerte, de que si tú te mueres y tú no estás dentro de la religión, pues te va a llevar el de los dos cachos. Exacto, exacto. Pero no sé cómo la gente, mira qué contradicción. Un ser misericordioso, justo, pero cuidado. Si me hace esto, te exploto. En buen dominicano. No, entonces, Entonces, entonces el tema ¿dónde es está la este. justicia? No, el tema es este de que el sujeto con hacer así, puede desaparecer la maldad de la humanidad. Evita que tus hijos se maten y desaparece la maldad de la humanidad. Sí, con eso que tú lo hagas, tú lo haces, porque el tipo creó la luz, la oscuridad, creó Mm. esto, creó lo otro. ¿Por qué no puede desaparecer la maldad de la humanidad? No, te digo, si tú le preguntas eso a un religioso, te va a tener la respuesta, porque Dios siempre tiene la respuesta. La Oh, no, Biblia dice, oye, oye, él va a la venir con el Biblia libre dice, albedrío, libre albedrío. Tú tienes libre albedrío, pero no viole los 10 mandamientos porque te va para el infierno. no, y los defensores de Dios siempre encuentran una respuesta para eso. No, no, Dios nunca se equivoca, yo no había visto eso. Siempre tiene razón. Pero, Porque pero la verdad está ahí. Ahí están los más de 2.000, bueno, vamos a decir 10.000, porque ya esa cifra está elevada. Niños violados por sacerdotes. Niños. Y no solo Judíos y no solo el perseguidos y tema de que, asesinados. y no solo el tema de que han sido violados, que ya es un tema gravísimo por sí, sino en que la iglesia lo encubre y no hace nada al respecto. Como que tenemos Claro, violadores, pero pero vamos a callarnos porque esto no le conviene a la religión y son líos que no pueden explotar. no, porque las religiones son una organización con fines de lucro que es prácticamente más poderosa que los gobiernos. No, Y que so, controlan los so- gobiernos y como te digo, y más en los países de nosotros, donde el Estado se creó apoyado en la religiosidad. sí, Dios, patria y libertad. Dios primero, después va el pueblo y después la libertad. sí, claro, claro, claro. No, 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 no se puede asegurar la existencia de Dios. Yo no, no se puede. ¿Y cómo? Entonces, conectando el tema de Dios con el tema, con uno de los temas que tú presentas en el libro, que es la angustia. ¿Tú crees puede ser que la angustia sea un motor para la búsqueda del significado y el propósito de la vida? Mucha gente está angustiado de que si yo me muero y estoy fuera de la gracia de Dios, pues me voy para allá abajo, para el de los dos cachos. Entonces la gente siempre tiene como esa angustia de morir y no encontrar por qué vino la tierra. La gente tiene siempre ese cosa de que, ¿por qué yo estoy aquí?
No, y nos vamos a morir muchos quizás sin poder entender precisamente por qué venimos a la Tierra, porque eso no se descubre así. Eso se descubre a medida que tú eliges. Tú tienes que elegir algo y ese algo le da sentido a tu vida. Pero la angustia, yo leyendo mucho a Kierkegaard, que habla de la angustia existencial, es una posición en que uno debe colocarse. Uno debe colocarse en situaciones de angustia. Por ejemplo, hablamos de Dios. Entonces, un religioso que tiene mucha fe y cree en Dios, tiene que cuestionarse sobre Dios, tiene que cuestionar a Dios. Y eso lo que va a hacer es que lo va a poner en una situación de angustia, en que, pero ven acá, es cierto que existe, no existe, ¿por qué dicen eso? O seguramente ellos están mintiendo, pero que haya algo, que haya un pensamiento que te coloque en una situación que tú tengas que elegir. Y esa angustia, quizás, no siempre, porque es nada seguro, te lleva a un mejor entendimiento de la vida y del tema en cuestión, quizás. Por eso la angustia es necesaria. Avanza el pensamiento. Jairo, ¿tú piensas que la libertad existe o es una ilusión? ¿Tú crees que el ser humano puede alcanzar la libertad, Según Sartre, somos libres todo el tiempo. pero libre hasta qué Dice, punto? Espérate, porque yo soy libre de usar, por ejemplo, esta red social para expresarme, pero porque mi compañía me está dando internet, así que yo no soy libre, yo dependo de la compañía que me está suministrando el internet ahora mismo. claro, sí, a lo que te refieres, hay niveles, hay estados, hay situaciones de diferentes, vamos a decir, niveles de libertad. La libertad como tal existe, porque en el libro yo defiendo ese concepto, ¿verdad? Ahora, hay libertad condicionada. Tú te acuestas en el colchón en que el gobierno de los Estados Unidos deja que tú te acuestes en ese colchón, porque es el colchón que ellos permite que se vendan dentro de tu país. En ese sentido, hay una libertad condicionada. Ahora, ¿dónde yo digo que hay una libertad que no puede ser condicionada, o no que no puede ser condicionada, sino que tú puedes llegar a un nivel de libertad más mayor, es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, la libertad de pensamiento crítico. Pero nuestra libertad de pensamiento también no estaría moldeada por el ambiente en que Claro, vivimos, porque es una de las cosas. O sea, yo voy a pensar y voy a tener mi punto de vista sobre algo dependiendo en el claro. ambiente en que yo esté. Claro, por eso, como dice Nietzsche, hay que matar al maestro. Dice Nietzsche, tú le pagas mal a tu maestro y tú no lo matas. O sea, tú tienes que hacer tu propia filosofía. Tú tienes que llegar a tus propias conclusiones y tu propio pensamiento. Eso, lo que tú acabas de decir, es lo que más existe, que es un pensamiento condicionado, ya sea por las redes sociales, por la televisión, por la religión, por el gobierno, por la familia, por el amigo, porque uno, eh, para poder ser un ser social y conllevarse con la sociedad, en algún punto de tu vida tú tienes que pensar o parecido a los demás o acercarte un poco. Si no, tienes que alienarte. Y lamentablemente hay que alienarse muchas veces. Con la palabra raro, no hay ningún problema en ser raro. No hay ningún problema en angustiarse. Hay que hacer preguntas y todo eso. Entonces, la libertad existe, pero es difícil obtenerla. Lo mismo como la autenticidad. No es que no existe, porque como hablamos de la nada, si pronunciamos la palabra libertad, es porque está ahí. La libertad está ahí. Ahora, de qué te la condicionen es otra cosa. Ah, ya que mencionaste el tema de la autenticidad, ¿qué implicaciones tiene ser auténtico en una sociedad donde la inautenticidad es muy común? Hablando de que vemos personas que muestran una vida en redes sociales, pero en su día a día es una vida totalmente diferente. Sí, lo mismo que estábamos hablando. Hay que tratar de pensar por uno mismo. Cosa que mucha gente habla y dice, mira, ve al gimnasio, come bien, lee. Pero ¿cómo uno hace para ir al gimnasio? ¿Cómo se come bien? O sea, ¿cuáles son los pasos que uno tiene que hacer para que el cerebro llegue a un nivel que diga, bueno, tengo que comer mejor, tengo que bajar el azúcar?
¿Cómo? Porque mucha gente habla y dice, esto, a lo otro, pero ¿cómo se hace eso? Tú no me estás enseñando cómo hacerlo, tú me estás diciendo que lo haga. Y eso aparece mucha gente en internet, dándote consejos y muchas frases bonitas, pero nada sobre cómo debemos cambiar la forma de pensar para poder llegar a ese mensaje que se nos plantea. Entonces, eso es parte de cómo uno puede ser un poco más auténtico. Yo hablaba, el primer tema que hablaba era de la humildad, de la paciencia, la disciplina y la consistencia. Que se escucha fácil, pero tú sabes lo difícil que es ser paciente, loco. La gente te dice, no, tú tienes que tener paciencia, muchacho, pero eso no es una cosa tan fácil. Eso uno tiene que ir trabajándolo y trabajándolo parte por parte. Y esa paciencia crea disciplina, la disciplina crea consistencia y así sucesivamente. Te van ligadas todas. No, tú sabes que somos dos personas que vamos al gym y Mm. yo desde que empecé con el asunto del ejercicio y la dieta, la percepción que yo tenía de muchas cosas me ha cambiado y de la filosofía también. Entonces yo quiero saber si eso también te pasó a ti. Pues yo antes veía una hamburguesa, ahora yo veo un carbohidrato, azúcar, no es bueno, no me conviene, no me la como. O sea, estoy tratando como de alejarme. Ya, claro, yo te entiendo. Te entiendo bien porque yo tengo un amigo en New York que íbamos a ir al gimnasio. Yo llego al gimnasio, lo estoy esperando que llegue. Y me dice, no puedo ir, loco. Y digo yo, ¿qué pasó? Enfrente del gimnasio había un lugar donde venden chimichurri. Pues se quedó ahí, dice, loco, lo vi, no pude entrar. Oye, él salió para el gimnasio con la ropa y el bulto y se quedó a comer chimi. Claro, Falta de disciplina, falta de disciplina. claro, es difícil, se dificulta, pero poco a poco se puede. ¿Qué te digo? En mi caso, yo no me crié como ahora se crían los muchachos ahora que tienen chocolate al alcance, papitas fritas y todo eso. Eso para mí era quizá un día, una pizza quizá un día, ¿tú entiendes? Mi madre siempre cocinaba y todo eso. Entonces yo no realmente no me crié, para serte sincero, no es que yo soy o que como bien porque bueno, soy un ejemplo de disciplina, no tanto por eso, sino porque crecí así y así, y se me hace más fácil a mí porque así fue que me criaron. Entonces es diferente, la crianza influye mucho en eso. Pero se puede, con, aquí vuelvo otra vez a decirte algo, con mucha disciplina, pero todavía no te estoy diciendo nada, porque ¿qué implica esa disciplina? Bueno, si leen el libro, encuentran lo que implica la disciplina. El Claro. libro está disponible en Amazon, ¿verdad? Esa parte no la volamos. El libro está disponible en Amazon, Ser y Eh, Muerte, cómprenlo, uh. apoyen. Esa vaina usted no está preparado para leer, esa vaina está demasiado dura. No, se puede. Jairo, vamos ahora a otro tema de los libros que para mí fue la parte key del libro es sobre la verdad. ¿Tú crees que existe una verdad absoluta o solamente existen interpretaciones de la verdad? ¿Y cómo tú crees que podemos acercarnos con investigación filosófica a la verdad absoluta si existe? Aquí, en ese tema, la verdad, yo me enfoco mucho en los postmodernos, como Foucault, en Nietzsche, la frase de Nietzsche, que no me gusta para nada y mucha gente le encanta. No existen hechos, solamente interpretaciones. Interpretación. Que de ahí sale todo el postmodernismo. El postmodernismo no viene a añadir mucho después de lo que dijo Nietzsche o luego de Foucault, de lo que hizo Foucault. ¿Qué te digo? La primera te la voy a hacer corta. Cuando Nietzsche dice no hay hechos, solamente interpretaciones, o sea que lo que él está diciendo entonces no es verdad. Entonces yo no lo puedo tomar en serio. ¿Dónde está? ¿Entiendes lo que te digo? Si tú me dices no hay hechos, solamente interpretaciones, ok, entonces lo que tú acabas de decir tampoco es un hecho, es una interpretación tuya. ¿Entiendes? Que me decía Héctor, amigo mío, Rogelio Azul, que la filosofía es un arma de doble filo, por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice. Dice él, no hay hechos, solamente interpretación. Entonces, bueno, por lo que tú estás diciendo tampoco es verdad, es una interpretación tuya. Tampoco es un axioma, es una Exacto, interpretación que tú me estás dando, exactamente. no es Entonces, un axioma.
en la medida en que él dice esa proposición, esa postura filosófica, la destruye ahí mismo. Bien, vamos entonces, porque esto hay que hablarse por partes. Cuando Foucault analiza el poder y dice que la verdad que existe es la verdad que está impuesta por el poder, no se equivoca. Como hablábamos de la percepción de la realidad y como hablábamos de que era de la religión, existe una verdad que es condicionada, que es la verdad de alguna religión o la verdad del gobierno. Eso no es que es mentira, pero no es que no existe una verdad absoluta. De hecho, cada fragmentación de la verdad, como dicen los modernos, cada fragmentación de la verdad lo que te dice a ti es que existe una verdad mayor, que existe esa verdad de que todas las verdades son fragmentadas. Entonces tú no puedes deshacerte del término de verdad, porque si no, no podemos ni siquiera tener una conversación, porque tú anulas el lenguaje. Yo no puedo decirte salta, porque el verbo saltar no existiría, porque es mentira que se salta o que tú puedes saltar. Eso, como te digo, es como, mucha gente le dio mucha importancia a eso del modernismo, pero hay una confusión filosófica ahí bien grande, de que sí, el poder y las cárceles, como la analiza Foucault, y los manicomios, sí, ahí existen pequeñas verdades y pequeñas entidades que dominan y te quieren dominar y hacen de ti lo que quieren, pero eso no significa que no existe la verdad de las verdades. Ahora, ¿cuál es la verdad de las verdades? Hay que leer el libro para poder encontrar esto. Pero con seguimos con el tema de la verdad. O sea, pero yo puedo estar sesgado, o sea, cómo los sesgos pueden afectar nuestra búsqueda de la verdad y la sabiduría. Sí, porque te condicionan. Cuando tú dices, los negros no pueden nadar, estás estereotipando, estás usando un estereotipo. Todos los dominicanos comen arroz, todo el mexicano come taco, y los británicos son los que tienen el mejor inglés. Eso es mentira. Tú no puedes condicionar a un grupo por una particularidad quizás de una sociedad o de una costumbre en la sociedad. Entonces, tú te sesgas cuando tú dices, por ejemplo, o que si yo tengo el cabello así, yo soy un tigre, o que si tú tienes cierto tipo de pelato, eres un tigre, o lo que sea. Esos son ignorancias que se han ido colando a través de la historia de la humanidad. Jairo, entonces, volviendo al tema de la religión, yo creo que saltamos, pero ah, ¿tú crees que, cuál es la relación que existe desde tu punto de vista entre la religión y el sistema de gobierno en la estructura social? Bueno, la mayoría de países, las religiones tienen mucho más poder que el propio gobierno. No, y que el Están tan propio unidos. pueblo. Bueno, sí, porque el pueblo se debe a esas órdenes que dictan las religiones y que dictan los gobiernos. No es que no se pueden seguir algunas, pero cuando yo hablo también de los sistemas de gobierno, yo no soy partidario de ningún sistema de gobierno porque todavía no ha existido uno que sea al que yo me pueda añadir. Ahora, cuando exista, entonces, porque yo no tengo ningún problema que exista un gobierno. Ahora bien, en cómo existe ese gobierno, eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué un presidente tiene que durar 4 años cuando al año no ha hecho nada? ¿Entiendes? ¿Por qué tienen que cobrar los funcionarios más dinero que los funcionarios tienen que cobrar lo mismo que cobran los guardias, un policía? ¿Por qué un guardia tiene que durar parado 8 o la noche entera y un tipo solamente va a levantar la mano, un senador? No, no estoy de acuerdo. Ya se va para su casa por un mes y le pagan casa, le pagan combustible, le pagan carro, le dan dieta. La mayoría siempre están bien gorditos porque ellos están comiendo bien. ¿Tú? Entonces, no, eso No, que yo creo, mira, 4 años no es suficiente, por eso hay que esa reelección, cuatro más. Entonces ahí viene el tema, coño. Entonces, ¿cuál sería tu sistema, un sistema de gobierno como que tú podrías
si te tocara diseñar a ti un sistema de gobierno, ¿cuál sería? ¿Cómo tú lo harías? ¿Cuáles serían Yo, yo, las yo di una, pi- características, las características de tu sistema de yo, gobierno? yo di unas pinceladas en el libro, pero no me gustaría porque yo no creo que, yo creo que lo ideal sería cuando no necesitemos ningún gobierno. Como que sea un gobierno que esté ahí porque hay que eh, gestionar, vamos a decir, el turismo, hay que gestionar los aeropuertos, la economía de un país, hay que lidiar con los sueldos de los empleados, algo así, tú sabes. Algo Pero social, no, eso me suena a socialdemocracia, ¿eh? Me suena a pe- pero, socialdemocracia. pero no, hazme favor. No, no me, eso me No suena a me, socialdemocracia. El gobierno no, manejado todo me suena a no, socialdemocracia. no, no me añada porque es que no me gusta ninguno. Lo que te quiero decir es el mejor gobierno, no hay una frase por ahí, es donde menos se gobierna. Donde menos se gobierna, ese es el mejor gobierno. Yo creo en que lo primero que hay que hacer es educar al pueblo, educar a una sociedad, y mientras más educada una sociedad es, menos dependiente de un gobierno será. Jairo, ¿tú crees que podemos aprender nosotros sobre la naturaleza humana y la ética a través del estudio de las artes marciales? Ya que tú estás en ese mundo de la patada. Bueno, la naturaleza humana, eso, como yo siempre he dicho, somos una masa y las artes marciales, aparte de mantenerte en forma, te brindan una parte del arte y existe una filosofía dentro de las artes marciales que te ayuda con la disciplina, te ayuda con la paciencia, te ayuda no solamente dentro del dojo, dentro de la escuela, sino también fuera en la sociedad, en cómo tú te vas a comportar en la sociedad como ser humano. ¿Y cuál fue la otra parte de tu pregunta? Ay, ¿cómo eso puede como afectar el, la filosofía? ¿Cómo eso no puede llevar a las artes marciales y la ética como a través del estudio de las artes marciales? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar como a un nivel ético a través del estudio de las artes marciales? Sí, la ética se liga mucho con la humildad, porque si tú eres una persona humilde, decisiones en tu vida ética la vas a tomar de una forma más fácil, porque ya tú tienes la humildad y eso te va a ayudar a cómo tú debes comportarte en ciertas situaciones de la vida. Y Sí, pero ahí las viene artes un marciales, tema, Jairo, disculpa que te interrumpa. ¿Quién define lo que es éticamente correcto? bueno, Porque eso es un tema ¿cómo? social. La ética, Yo, al igual que la moral, son dos temas sociales, totalmente sociales. claro que sí, pero no es que no existe una ética y una moral. Existe una ética y una moral de forma ya inherente al ser humano. Porque si ahora mismo yo agarro y te doy una galleta, en ahí momento, ahí mismo podemos decir si eso es bueno o es malo. Si eso es éticamente bueno o es éticamente malo. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano que te rige por emociones, te rige por sentimientos, sientes dolor. Entonces, si yo te doy un golpe, enseguida encontramos una ética bien fácil. Entonces, eso de que no existe una ética, una moral, no, eso está de forma implícita. No, 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 de que existe, existe, pero a lo que me refiero es el tema de que es muy subjetivo. O sea, tal vez en Medio Oriente está moralmente correcto que el hombre subyugue a la mujer y aquí en Occidente eso no es moralmente, bueno, en ciertos países no es moralmente correcto. Ya, O sea, el tema de que la moral no es absoluta, o lo es. lo es, pero el ser humano hace que no sea, porque eso de controlar a un ser, vamos a decir una mujer, no, no está para nada bien. La mujer, ¿por qué le llamo ser? Porque cuando tú dices mujer, hay muchas cosas que están añadidas a ese nombre. Cuando tú dices hombre, hay muchas cosas que están añadidas a ese hombre. A mí me gusta referirme a seres. Tú eres un ser, tu madre, tus hermanos, tu familia, son seres. Porque cuando tú mencionas un nombre, filosóficamente hablando, viene consigo ya añadido un sinnúmero de definiciones. Tú vas al diccionario y te dices, ¿qué es una mujer?
una mujer, tal, 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 bla, 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 tal, tal, bla, tal. puede reproducir, todo eso. No, 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 no creo que nadie tenga que controlar a nadie, no, 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 yo no creo en eso, eso está mal. Como te digo, cuando el ejemplo que te di de que si le das un golpe a alguien, enseguida encuentras una moral, es lo mismo, porque tú no puedes prevenir o prohibirle a una persona que sea. Cuando tú le prohíbes a una persona su libertad, en ese momento estás haciendo, estás usando mal la moral. Esa ética está mal. Porque, ¿qué sucede? Como dice Kant, tú tienes que encontrar un, una moral universal que se pueda utilizar en que en cualquier situación de tu vida tú la puedes utilizar. Y cuando tú le prohíbes algo a alguien y no te lo prohíbes a ti mismo o no te gustaría que te lo prohíban a ti, entonces eso está mal, porque ¿por qué tú estás por encima de los demás? Eso no está bien. Jairo, hace un momento hablamos del concepto de la nada. Ahora me gustaría hablar del concepto de totalidad. ¿Cómo tú crees que puede el concepto de totalidad influir en nuestra comprensión del universo y nuestra existencia? En todo, porque todo tiene una totalidad. Los posmodernos vienen con la idea de que no existe la verdad, de que no existe la totalidad. Eso es mucha mentira. El decir que no existe la verdad es como decíamos ahorita de Nietzsche, es decir, es tú decirme a mí que yo no puedo tomar como verdad lo que tú me estás diciendo. Si tú me dices algo y luego me dices, la verdad no existe, entonces todo lo que tú me digas no es cierto porque no existe la verdad. Eso es incoherente, ignorante y hasta no sé qué decirte. Entonces, la, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue No que me voy cómo el a dar. no, no, que cómo el concepto de totalidad Ya, 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 influye. gar. La totalidad, mira, yo hablaba con un muchacho y hablábamos sobre el inglés. Vamos a exponer el inglés como totalidad. El inglés tiene 12 tiempos gramaticales, 4 en presente, 4 en pasado y 4 en futuro. Presente simple, presente continuo, presente perfecto continuo y esos mismos 4 en pasado y en futuro, ¿verdad? Cuando yo te digo eso a ti en 2 minutos y te digo, vamos a hacer una oración en presente simple y esa oración la vamos a poner en cada uno de los tiempos gramaticales, estoy hablando de totalidad. Porque cada cosa que cualquier persona diga, cualquier oración en el idioma inglés o en el idioma español, va a estar dentro de esos tiempos gramaticales. Ahí ya tú tienes una totalidad que conforma un lenguaje. Ya luego vienen los vocabularios, los adjetivos, los verbos, la conjugación y todo eso, pero de alguna forma ya estamos hablando de totalidad. Entonces uno, como ser, tiene que entender que pertenece, vamos a decir, a un barrio, que pertenece a una sociedad, esa sociedad pertenece a un pueblo, ese pueblo pertenece a un país, ese país pertenece a un continente, ese continente pertenece a algunos mares, esos mares pertenecen a un planeta, ese planeta pertenece a un conjunto de planetas, ese conjunto de planetas pertenece a un universo y ese universo está dentro de varios universos. El concepto de totalidad y lo bello de la totalidad es que es infinita, es infinita. Entonces a veces se critica eso porque a veces hay cosas que no cierran, pero esa infinitud es lo que le da la belleza a la totalidad. Jairo, Beatriz, hola. Una prima me está saludando. dale un saludo a Tineo que lo veo ahí, se conectó hace un Hola, momento. bien, Jairo, Tineo, sí, ¿cuál bien, Tineo. es el significado de descontrol yourself y cómo puede esto cambiar nuestra percepción del mundo? Disconstruct yourself. Eso es una forma, y eso se ha dicho, eso lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Pero el hacer una deconstrucción de uno mismo es empezar por lo que estamos hablando. Cuestionar tu religión, cuestionar tu sociedad, tu barrio, cuestionar todo. Y eso también hacerlo en cómo tú actúas dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué tú actúas de cierta manera? ¿Por qué no de otra manera? ¿Qué es lo que te provoca ansiedad? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Entonces, ahí llega un sinnúmero de emociones que te deparan en la angustia y quizás
puedas tener un mejor entendimiento de la vida. Digo quizás porque el trabajo tiene que hacerlo la persona, no puedo hacerlo yo por ella. Jairo, ¿de qué manera el absurdo puede darle sentido a la vida humana? El absurdo. Si estamos hablando de Camus y el Bien, absurdismo, ¿verdad? Albert, incorrecto. Albert Camus. El absurdismo, Me remite mucho a eso, disculpa que te interrumpa, al no, no, extranjero, está bien. el absurdo en el El, extranjero. el extranjero, claro, claro. Le empieza, bueno, yo lo Mi diría, madre, mi madre murió murió, ayer, no, mi madre murió hoy o ayer, realmente no lo no recuerdo, sé. como que Y, no me importa. y al final dice, bueno, no importa, claro, porque no, él no tiene realmente, es como si fuera un robot, no tiene esa sensibilidad humana. El absurdo. Bueno, Camus dice que hay que encontrar en el absurdo una forma de vivir, en que uno tiene que entender que el mundo es un absurdo, pero sin embargo continúa viviendo en el mundo y no comete suicidio filosófico o suicidio físico. Eh, hay unas cuestiones ahí de Camus que yo no estoy de acuerdo, yo las hablo en el libro, pero sí, el absurdismo aparece por todos lados, aparece hasta en la familia de uno, porque uno intenta, cuando uno va creciendo, intenta guiarse por quienes lo están criando a uno, e incluso los padres de uno cometen muchos errores en las crianzas y todo eso. No por mal, sino porque hay limitaciones. Cada ser humano tiene ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, nuestros padres nos enseñaron lo que pudieron. Ya uno tiene que de ahí empezar y continuar la vida tratando de buscar respuestas a ese absurdismo que tú mencionabas. No, no, correctamente. Y viendo entonces el tema ya del absurdismo, ¿tú crees que hay absurdismo dentro de la filosofía? Pues estaba mencionando uno, el de que no existe la verdad y eso, y, y la parte de la libertad que hablábamos. Que no te dije ahorita que Sartre dice que es el torturado quien en la tortura decide que no da más. Mira qué frase tan fuerte. Y yo le digo, Sartre, sí, es el torturado, pero porque es el torturado, pero quien está torturando también está ejerciendo su libertad. Entonces ahí se une lo que tú me decías de esa libertad condicionada. De que, claro que es el torturador, pero lo están torturando. Hablando de tortura, ese tema es como que muy oscuro. Vamos a algo más, más feliz. ¿Es la felicidad un estado objetivo o subjetivo en la existencia humana? Tú dices, vamos a pasar a una parte más feliz, pero a veces hablar de la felicidad no desemboca directamente en temas felices. Claro, yo digo que existe una felicidad que es una felicidad aparte de condicionada. Puede ser una felicidad ficticia, porque es posible que a ti se te engañe para hacerte feliz. Tú hablabas de las religiones y me decías, bueno, pero existe esa parte buena de que la persona quizás tiene fe y eso lo motiva a hacer cosas en el mundo. Claro que sí, y está bien si le funciona, pero tenemos que entender que eso puede ser una felicidad o condicionada o una felicidad ficticia. Porque si algo tiene el ser humano, y, y, y esto, aunque te lo nieguen, es así, créemelo, el ser humano le gusta la verdad. Quiere, que por naturaleza, quiere saber la verdad porque no se siente bien el que le engañen a uno. Entonces, cuando te condicionan la felicidad o cuando tú buscas la felicidad de forma ficticia, ya eso significa que uno tiene que dedicarse más a la angustia para tratar de encontrar un camino diferente. Jairo, hemos tenido ahora mismo una revolución. Randolfo, saludos para Randolfo, está por ahí. Mira, yo creo que en esto último, yo diría, en el último trimestre hemos tenido una revolución tecnológica
supera las revoluciones que hemos tenido en los últimos 10 años con el tema de ChatGPT y todo esto de la Mm. tecnología artificial, que pueden hacer ensayos, te pueden crear imágenes, están desplazando a muchos de los trabajadores de Hollywood. Entonces, ¿de qué manera la ciencia y la tecnología influyen en el concepto de la existencia y la verdad? Centrándonos un poquito más en lo que es ChatGPT, todo esto de la tecnología artificial. Bueno, yo acabo de escribir un cuento sobre eso, un cuento interesante, porque reviven, no voy a decir el escritor, pero reviven un escritor para que escriba un cuento para competir con ChatGPT o con la inteligencia artificial que sea. Y por ahí se va el cuento, pero entonces el escritor dice, no, ¿por qué me revivieron a mí? Revivan a Poe. Tiene que revivir a Poe, es el escritor indicado para hacer este cuento. Entonces por ahí se va la cosa. ¿Qué sucede? Yo no tengo la menor duda de que el factor humano no puede ser reemplazado. Porque incluso, vamos a ver, tú me dirás, bueno, la inteligencia artificial es más eficiente, es más rápida. Pero, ¿quién te dijo a ti que la rapidez supone o mejoría o superioridad? O En- calidad. o calidad en muchos sentidos del arte. Si tú me dices que la inteligencia artificial te puede construir un carro más rápido, eso ya quizás es otra cosa, porque eso ya es una máquina construyendo otra máquina. Ahora, el ser humano escribe y construye y fabrica arte de cierta forma que una inteligencia artificial no podría hacerlo. Y cuando llegue a hacerlo, quizás no lo haga con los errores que nosotros podemos hacerlo. Y ahí es donde está el punto, en que nosotros somos capaces de cometer errores. Y en los errores a veces se encuentra la belleza del arte, la belleza del ser humano. Ah, Porque estas nuevas tecnologías tienden a ponerte un lenguaje lo más perfecto posible. Entonces, eso me dice a mí que una inteligencia artificial no te va a escribir el Ulises con un monólogo interior, sin comas, sin puntos, sin nada de eso. ¿Entiendes? Es otra cosa el ser humano. A una inteligencia artificial no le da fiebre. Un día tú tienes fiebre y tú no puedes escribir. No le da gripe. Entonces, es muy diferente. no, en el mismo estado, o sea, volvamos atrás, o sea, ese mismo punto de que el ser humano se puede enfermar, eso cambia ya la percepción que tú tienes sobre, sobre algún concepto Sí. y eso te va a hacer escribir algo que tal vez la tecnología artificial no pueda porque no tiene ese sentimiento que te está pasando a ti en ese momento. Y otra cosa, ¿quién creó la inteligencia artificial? Human Fuimos beings, nosotros, un human ser. beings. Y ¿quién tiene que darle los comandos para que lo que sea, pueda escribir un ensayo, lo que sea? Todavía la inteligencia artificial depende del humano. Entonces no hay por qué preocuparse de eso. No hay que preocuparse porque en 5 años llegue Skyner. Ah, Terminator. Jairo, ¿tú crees que nosotros los seres humanos podemos alcanzar un estado de conciencia superior? Claro, en la medida en que nos acercamos más a la autenticidad, que es una cuestión bien difícil, es, no, vamos a hablar de niveles, alcanzamos un nivel, eh, vamos a decir, mayor en cuanto a pensamiento, en cuanto a filosofía, incluso un nivel emocional. Todo eso se puede trabajar, todo se trabaja. Y hay mucha gente que parece que no tiene claro que existen niveles en ciertas disciplinas, prácticamente en todo. En arte marcial tú comienzas en cinturón blanco. Cuando tú vas a la escuela, tú comienzas en primero. Tú no escribes ahora mismo como tú escribías cuando estaba en cuarto de primaria. Entonces, ¿qué significa? Que hay una evolución. Se puede evolucionar, se puede transformar el ser y llegar a un nivel mayor de entendimiento y a un mejor nivel de autenticidad. Jairo, yo creo ya que tenemos 1 hora y 10. Yo creo que esta primera Sí. parte ya está completa, no queda. Entonces, hemos caducado aquí. Entonces, yo creo que tenemos que planear una segunda parte, quedaron muchas preguntas, muchas Sí. dudas. Yo creo que tenemos, ¿verdad?, una segunda parte.
yo soporto no para el fin de semana que viene, sino para el otro. Ya, ya, Así que ya, seguro. quedamos pendientes, estamos aquí, cualquier pregunta, estaremos aquí a la misma hora, en el mismo canal, en 2 fines de semana más, así que el público prepare su pregunta y vengan, porque aquí estaremos analizando Ser y Muerte del cantautor, filósofo, escritor, poeta y maeño Jairo Ramírez. No, no, gracias a ti por tu tiempo, siempre estamos disponibles. El tiempo caduca. Ya, desde que empezamos a caducar. Jairo, nos vemos entonces en 2 fines de semana más para seguir hablando de tu libro. Quedaron muchas preguntas, muchos temas sin tocar, pero yo creo que lo vamos pronto, lo estaremos analizando nuevamente. Seguro, Y gracias, vayan gracias. a Amazon. Jairo, por favor, deja el link del libro aquí en los comentarios fijados para que la gente pueda ir a Amazon y comprar tu libro. No se van a arrepentir. Ser y Muerte, filosofía pura. Ya, cuídate. Un abrazo.